Hoy vamos a hablar de dos batallas que tienen que ver con nuestra experiencia dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Una es la batalla que no vale la pena pelear. No pierdas tiempo porque esa batalla no vale la pena pelearla. Y hay otra que vale la pena y vale la vida. Y hoy yo encontré en la Biblia a un hombre, la historia de un hombre que peleó estas dos batallas. Un hombre que primero peleó la batalla equivocada. Nos vamos al libro de Hechos, capítulo 9. Hechos, capítulo 9, versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 6. Dice la palabra de Dios: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallaba algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera preso a Jerusalén. Pero yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Versículo 6. Y temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que tienes que hacer. El primer versículo dice que Saulo respiraba muerte y amenazas. Pero déjenme decirle que Saulo era una persona que conocía la Biblia. Saulo conocía la Torá. Saulo tenía mucho conocimiento sobre las Sagradas Escrituras. Ahora, ¿cómo es posible que un hombre que tenga tanto conocimiento de las Escrituras, que sepa tanto de las Escrituras, respire amenazas? Saulo era un ciudadano romano, pero era fariseo en cuanto al celo perseguidor de la iglesia y en cuanto a la justicia que se basa en la ley irreprochable. Saulo, como todos nosotros sabemos, creo que todos conocemos esta historia, era un fiel perseguidor de los cristianos. Saulo era una persona celosa en lo que le habían enseñado, porque él fue instruido bajo los pies de Gamaliel, y cuando él tuvo parte en la muerte de Esteban y dio sus cartas para que Esteban fuera apedreado, porque las palabras que decía Esteban a la luz de los fariseos y a la luz de Saulo eran blasfemias. Y Saulo tomó cartas en el asunto de la muerte de Esteban y fue uno de los que estuvo de acuerdo, y fue uno de los principales que estuvo de acuerdo en que a Esteban se le apedreara. Y cuando sucedió eso, después de eso, Saulo fue nombrado miembro del Sanedrín. O sea que Saulo era una persona celosa, pero tenía un celo equivocado. Pero el Señor no ve eso en Saulo. El Señor no ve lo que era Saulo, sino que el Señor ve que ese celo puede servir, pero en la obra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y dice que él pidió cartas para las sinagogas de Damasco, que si en el camino que él iba a Damasco, de Jerusalén hacia Damasco, si encontraba a alguno que profesaba o que creyera en Cristo, fuera preso o fuera sido sentenciado a muerte. Y Saulo se fue. Dice que la distancia que hay de Jerusalén hacia Damasco más o menos son unos 250 kilómetros, más o menos unos 6 días de camino para llegar hacia allá. Pero a mí me encanta algo, y es que el Señor nos deja por la vida realizar nuestros planes, y Él los mira y nos dice: voy a ver hasta dónde llegas.
o voy a ver hasta dónde te permito que tú llegues. Porque habían 250 kilómetros, eran 6 días de camino. Y Jesús se le aparece, ¿en qué día? ¿Alguien me puede decir o alguien sabe en qué día se le aparece Jesús, el resplandor del cielo? Se le aparece en el último día, cuando estaba mirando las llanuras, todos los verdes pastos, los ríos, y estaba en esa hermosura contemplando, cansando del largo viaje que había hecho, ya llegando a Damasco, ya a un pasito de llegar, el Señor se le aparece. Ahora, ¿por qué Jesús no se le apareció antes, o en el primer día, o se le apareció en el segundo día, o en el cuarto día? Se le aparece en el último momento. Por eso que digo que Jesús nos deja por la vida ese realizar nuestros planes. Saulo iba contento, iba con su plan en marcha, ya iba llegando y parecía que su plan se iba a llevar a cabo. Pero no, Jesús se le aparece en medio del camino, se le aparece llegando a Damasco y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Es interesante, porque a veces en la vida el Señor tiene que aparecerse en nuestro camino hacia Damasco. Esta es la batalla que no vale la pena. Saulo estaba peleando la batalla equivocada. Estaba luchando contra Dios. ¿Cómo es posible de que nosotros queremos luchar contra Dios y podemos vencer? Es imposible nosotros intentar hacer nuestros planes solos y dejar a Jesús a un lado. Porque tú podrás poner todos tus planes en marcha, pero el que tiene la última palabra es Jesús. Jesús es el que dice si tus planes se van a cumplir o no. A veces te deja pasar por la vida momentos y a veces tú piensas que estás llegando a tu plan, al plan que tú has hecho, pero no es así. Ese no es el plan que Dios tiene para ti. El plan que Dios tiene para ti es diferente. El plan que Dios tiene para cada uno de nosotros es diferente al que nosotros pensamos. Saulo pensaba que estaba haciendo las cosas bien y muchas veces cuando veía a los mártires morir, que él hacía parte y estaba enfrente y veían cómo eran apedreados, cómo eran torturados y Saulo se alegraba. Pero Saulo en esas noches, cuando estaba en su casa, en su cama, en su cuarto, dice que el Espíritu Santo toca la mente de Saulo. Varias veces, varias noches el Espíritu Santo toca la mente de Saulo y trabaja y le hace pensar de que las cosas que está haciendo eran malas, de que estaba persiguiendo era Jesús, pero él acude a sus maestros, acude a Gamaliel, acude a los fariseos, y entonces los fariseos lo convencen de que no es así como él piensa, de que lo que está haciendo está bien, y Saulo sigue con su plan y continúa con su plan, y llega a la conclusión de que Jesús era un impostor y que Jesús era un blasfemo, que se había tildado él mismo de ser el Hijo de Dios. Esos eran los pensamientos que tenía Saulo acerca de Cristo y que tenía acerca de los cristianos, que Jesús era un blasfemo y que era un impostor. Pero a veces Jesús se nos aparece muchas veces y nosotros como que hacemos caso omiso de eso. Entonces Jesús tiene que llegar a nuestra vida y tiene que quebrarnos para poder reconocer las cosas. Saulo tuvo la oportunidad muchas noches, muchas veces, de poder retraerse, pero no lo hizo. Entonces Jesús tiene que tomar medidas drásticas en el asunto y aparecérsele en el camino y dejarlo ciego. ¿Cuántas veces Jesús se nos ha aparecido a nosotros en nuestro camino, en el camino al plan que yo llevo, en el que yo digo, este plan es bueno, este plan que yo llevo a cabo es el plan que Dios tiene para mi vida? Nos ponemos a pensar de que realmente el plan que nosotros tenemos para nuestra vida es el plan de Dios, o estamos actuando por nuestro propio instinto, por nuestras propias convicciones, por lo que nosotros pensamos. Y algo que es interesante, mis hermanos, y es que el mismo Jesús es quien se le aparece a Saulo. Es el mismo Jesús, porque los discípulos tenían miedo de acercársele a Saulo.
los discípulos le tenían pavor a Saulo. Entonces Jesús, en gloria y majestad, tiene que aparecérsele a Saulo. A la luz del mediodía, cuando el sol está más caliente que nunca en el día, llega el resplandor de Jesús y nos dice que el resplandor de Jesús era más fuerte que el del mediodía. Cuando Jesús se nos aparece en nuestra vida, en su luz admirable, es imposible para nosotros reconocer de que Jesús es nuestro Salvador. Es interesante porque un día en el camino hacia Damasco Jesús se le apareció a Saulo. Pero hoy Jesús en esta mañana se te está apareciendo a ti y te está diciendo con nombre propio, el plan que estás llevando a cabo es el plan de Dios. El plan que tú crees que está bien es el plan que Dios tiene para tu vida. ¿Nos hemos preguntado eso? Yo demoré 3 años en una batalla equivocada. 3 años luchando contra Dios y pensando que iba a vencer. ¿Cuántas veces puse mis planes en obra y no se dieron? ¿Por qué? Porque un día Jesús se me apareció en el camino hacia Damasco para decirme que lo que estaba haciendo no era el plan que Él tenía para mi vida. ¿Cuántas veces se nos ha aparecido Jesús a nosotros? Muchas veces, a veces nosotros dentro sentimos de que estamos haciendo las cosas bien. Pero si nos ponemos a pensar, puedo decirles, hermanos, que a veces no hacemos las cosas bien. Y esta historia me encanta porque Saulo, cuando se va el resplandor de Jesús, queda 3 días ciego. Llega a Damasco, a la casa de Judas, y ahí se hospeda durante 3 días. Pero quiero que entendamos este versículo. El versículo 5, que dice, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En una forma más sencilla es que Jesús le quiere decir, Saulo, tú estás perdiendo tiempo en la vida en una pelea que no te mandé a pelear. Tú estás perdiendo tiempo en la vida en un plan que no te va a llevar a nada bueno. ¿Cómo es posible de que tú pienses que luchando contra Dios puedes vencer? De que haciendo lo que a ti te parezca puedes vencer a Dios. De una forma más sencilla podemos decirlo. Jesús le dice a Saulo, Saulo, tú estás intentando quebrar una piedra golpeándolo con tu cabeza. ¿Y sabes cómo vas a terminar? Herido. Cuando nosotros intentamos luchar contra Dios, intentamos luchar en contra del plan que Dios tiene para nosotros, vamos a terminar heridos, vamos a terminar quebrados. Porque cuando tú luchas contra Dios, no puedes creer que vas a vencer. Es imposible creer que tú vas a vencer cuando luchas contra Dios. Por eso es que no intentes luchar contra Dios. No intentes luchar en contra del plan que Dios tiene para ti. No intentes poner tus planes en tu opinión, sino que ponlos en la opinión de Cristo Jesús y que Él sea el que dirija tus planes. Porque tú puedes tener muchos planes en la vida, pero si Dios no te da la aprobación, de nada te sirve porque estás luchando contra Dios. Y cuando luchas contra Dios es imposible vencer. Es imposible vencer cuando nosotros luchamos contra Dios. Por eso yo quiero contarles una pequeña historia. Yo voy a contarles mi historia. Yo nunca he contado mi historia, pero hoy quiero contar lo que Jesús hizo conmigo. La iglesia donde yo vengo del Copey Cesar se llama
la iglesia Nuevo Edén. A mí Dios me quiere en el Edén, por eso me trajo aquí. Y era yo un muchacho de 13 años cuando me encontré con Jesús. 13 años, y es interesante porque en la iglesia donde yo empecé, no era una iglesia así estructurada ni nada, eran unas rejitas y unas hojas de zinc. Y las sillas ahí, pero las sillas había que buscarlas en otra casa porque todo eso estaba descubierto. Cuando yo ingresé a la iglesia, yo tenía 13 años. Y yo me tomé el trabajo, y me tomaba el trabajo, allá se hacían cultos los miércoles, domingos y los sábados. Los miércoles yo me iba tempranito a las 5:40 de la tarde para la iglesia. El culto empezaba a las 6:45, pero yo me iba a las 5:40 porque las sillas había que traerlas en el hombro, había que traer el sonido, había que traer los micrófonos, había que traer el atril y todas esas cosas. Y yo todos los días de culto me iba con las sillas en el hombro hasta allá. Todos los días que tocaba culto. Desde las 5:40, y era el último que me iba porque también me tocaba recoger las sillas y llevarlas hasta allá. Pero para mí era un gozo, era una satisfacción hacer todo ese trabajo. Y me gusta mucho porque yo era diácono ungido de la iglesia. De donde yo venía, la iglesia la estructuraron bien, una iglesia grande, bonita ahora, tiene una fachada hermosa. Yo les iba a traer una foto, pero se me olvidó. Y tiene unas rejas al frente hermosas. Ahora está la iglesia muy bonita. Pero llegó un tiempo en donde las tentaciones que nos ofrece Satanás, y por cosas de la vida y por cosas de este mundo, este servidor se fue de la iglesia. Y duré 3 años peleando contra Dios. 3 años luchando contra Dios. Y yo había puesto todos mis planes. Yo pensaba de que estaba haciendo las cosas bien. Y yo creía de que lo que yo estaba haciendo estaba muy bien. Yo estaba estudiando enfermería. Iba por 3er semestre de enfermería. Ya solamente me faltaba 1 para terminar y para poder graduarme. Pero miren cómo a mí me gusta esta historia porque se refleja mi vida. ¿Por qué Jesús no se me apareció en 1er semestre? ¿Por qué Jesús no se me apareció en 2.º semestre? ¿Por qué tuvo que aparecérseme en 4.º semestre? La misma enseñanza que nos deja Saulo. Y yo estaba colocando mis planes sobre mi propia prudencia, pero estaba luchando una batalla contra Dios. Estaba luchando con el plan que Dios tenía para mí. En esos 3 años, yo hice muchas cosas. Buenas no fueron. Pero no quiero dar detalles de eso porque no me quedaría tiempo para contarles todo. Pero una de esas tantas cosas que afectaron mi propio cuerpo, destruí mi cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Yo todos los sábados, yo jamás y nunca había entrado a esos lugares de perdición, a esas discotecas, a los billares. Y yo con 15 años, 16 años, yo entraba todos los fines de semana. Algo que me duele mucho era que yo nunca había hecho eso. A mí no me gustaba. Y yo estaba ahí, en Babilonia. Estaba ahí en Lodebar, en la tierra donde todo es triste, donde todo lo que nosotros hacemos no nos lleva a nada, donde nada da fruto, donde todo en nuestra vida se marchita. Y a mí me duele mucho porque yo llegaba
a mi casa. Yo jamás, nunca amanecí en la calle. Y en ese tiempo yo llegaba a la casa a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana. Y cuando yo llegaba, cuando abría la puerta, mi madre me quedaba esperando. Sí. Aquí sentadita, esperándome. Y me duele mucho, porque el hijo que ella una vez había visto en la iglesia, el muchacho que predicaba tanto y que cuando predicaba la gente lloraba, que cuando él cantaba todos alababan a Dios, que era un gozo cuando ese muchachito de 13 años, de 14 años se ponía al frente de una iglesia grande y exponía la palabra de Dios. Y las palabras que me expresaba mi mamá, hasta el día de hoy las recuerdo y me duelen mucho. Porque ella me decía: hijo, ¿en qué te has convertido tú? ¿Qué hiciste con tu vida? Tú jamás habías estado así. Literalmente a mí a la casa me llevaban, pero inconsciente, de 16 años, inconsciente. No sabía dónde estaba. Yo tenía una moto y yo no iba en mi moto. Me tenían que llevar porque no podía ni manejar la moto mía. Y en ese camino, donde mi mamá tanto sufrimiento y tantas noches orando y llorándole a Dios por el hijo que una vez le había dado tantas alegrías, y ahora el hijo que le había dado tantas alegrías le daba sufrimientos, le daba dolor, le daba vergüenza verlo cuando llegaba inconsciente sin saber nada. Y a mí me duele mucho porque ese no era el plan que Dios tenía para mí. Esos no eran los planes que el Señor tenía para mí. 3 años de una vida destruida, acabada por el pecado, de un cuerpo destruido, ese cuerpo que había cuidado tanto, ese cuerpo que el Señor me había regalado para ponerlo en su obra. Ahí estaba en una cama, vomitando para aquí, vomitando para allá. Y ahí es donde se nos aparece el Señor, en los días más oscuros de nuestra vida, cuando estamos más perdidos que nunca. Ahí es donde aparece el resplandor del Señor. En mi cuarto, yo me encontré con Jesús en mi cuarto. Jesús se me apareció en mi cuarto a través de unos mensajes que estaba escuchando. Yo me di cuenta de que estaba destruyendo mi vida. Y yo me sentía muy bien haciendo lo que yo hacía. Yo dejé un video por ahí, no sé si me lo quieren proyectar. Quiero contarles un poco, o quiero que vean lo que yo hacía. Lo que yo hacía con la moto mía y lo que yo practicaba. Y la verdad es que, sí, ahí pueden ver. ¿Sí saben qué es eso? ¿Alguien conoce eso? ¿Cómo se le llama eso? Ahí está. Ese que va manejando de blanco, ahí soy yo. ¿Quién iba a pensar todas esas cosas? Ahí el muchachito de 13 años que hacía llorar a una iglesia, el muchachito que cantaba, ahí estaba pisoteando la sangre que un día lo había lavado. Ahí estaba pisoteando
el nombre de Jesús. Pero qué maravilloso de que un día Jesús, en ese camino de perdición, se me aparece y me dice: a donde estás yendo, lo que estás haciendo, va a acabar con heridas en tu vida. Y realmente tengo muchas heridas que a simple vista no se ven, aunque con corta edad muchos dirán, pero ¿qué heridas puede tener? Pues yo creo que los jóvenes también tenemos heridas, ¿cierto? Los jóvenes también sufrimos y los jóvenes también estamos marcados por la vida. Yo tengo muchas heridas que gracias a Dios hoy ya están cicatrizadas por el poder de Dios. Una herida de esas fue la que me causé en el corazón por ver a mi mamá sufriendo y llorando cuando me veía. Ahí yo, sin saber qué hacer, y me decían: ¿qué te has convertido? ¿Tú qué estás haciendo con tu vida? ¿Por qué estás así si tú nunca habías bebido ni un traguito? Y yo hacía hasta combinaciones. Yo hacía combinación de antioqueño, de póker y de Medellín. De esas tres mezclas. Y yo literalmente llegaba a la casa inconsciente por eso. Porque yo había tenido una noviecita. Y yo podría decir la relación perfecta. Y cuando todo eso acabó, entonces se abrió una herida. Y entonces yo, para decir yo quiero calmar esa herida, entonces yo lo hacía destruyendo mi cuerpo. Gracias a Dios que hoy ustedes me ven aquí así, vestido diferente, pensando diferente, con planes diferentes dirigidos por Dios. Y es un privilegio para mí estar en este lugar y poder expresarles lo que el poder de Dios puede hacer en nuestras vidas. ¿Quién iba a pensar de que Saulo se iba a convertir en un discípulo del Señor? ¿Quién iba a pensar de que un estunero o un picador de moto se iba a convertir en un siervo del Señor? Nadie lo pensaba. Nadie daba un peso por mí. Y me decían: tú eres como la cerveza, se sube y se baja enseguida. Pero doy gloria a Dios porque me rescató de allá. Y desde el fondo de mi corazón le puedo decir a los jóvenes: no vale la pena luchar contra Dios. No vale la pena batallar contra Dios. Vas a herir, te vas a quebrar. Van a quedar heridas en tu vida y van a quedar marcas. Si están pensando en abandonar tu fe, yo te recomiendo que no lo hagas. Es duro volver, es difícil. A mí me costó mucho, demasiado. Me costó mucho volver a entender el amor de Dios. Me costó mucho volver a aceptar el plan que Dios tenía para mí. Es imposible hacerlo solo. No luches contra Dios. No intentes pelear una batalla que Él no te ha mandado a pelear. No hagas lo que a ti te parece que está bien. Haz las cosas que Dios te ha mandado que hagas bajo su dirección. Esta mañana, mis queridos, yo los invito, especialmente a los jóvenes, que veo muchos jóvenes aquí, y eso a mí me conforta mucho. Porque Saulo también era un hombre joven, quizás así como Juanfer,